En nombre de Universidad Ort, queremos darle la bienvenida a esta celebración del Día Mundial del Ambiente. Para nosotros es un placer recibirnos en esta casa en un momento tan especial como estamos viviendo, ¿no? Este sacudón que nos da todo el tema del agua, que nos va a llevar a reflexionar. Y creo que hoy más que nunca es una oportunidad para ello. Así que sin mucho más vamos a formalmente declarar abierto este evento y quiero darle la palabra al subsecretario del Ministerio de Ambiente, al señor Gerardo Amarilla. Por favor, un aplauso por ahí. Gerardo. Nos acompaña hoy aquí también el coordinador residente de las Naciones Unidas, Pablo Ruiz. Por favor, ya un aplauso también para Pablo. Y el director representante de Ponuma Conosur para Conosur y Latinoamérica, Alberto Pacheco. Por Universidad Ort tenemos a Marcela Maislo, que es la directora de Admisiones y Comunicación de Universidad Ort. Y ahora sí, le vamos a dar las palabras a su secretario. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy breve, en realidad. Para nosotros es muy importante esta celebración, 51 años del Día Mundial del Ambiente. Es importante porque uno también puede pasar raya y ver también que hemos avanzado en el tema. Y me parece que el hecho de que a tanta distancia y tanto tiempo de aquella conferencia de Naciones Unidas sobre el medio humano, que se hizo en Estocolmo, genera hoy un desafío muy importante tener aquí en Uruguay, primero, una institucionalidad muy importante que hemos generado, que hemos fortalecido con la creación del Ministerio de Ambiente, pero más importante que la institucionalidad pública es esto que hay aquí hoy y que me parece que no hay mejor forma de celebrar el Día del Ambiente, que es el encuentro con técnicos, con expertos, pero también con la sociedad civil, con la academia y con la Organización de Naciones Unidas, que en definitiva nos dan un marco de encuentro, de colaboración, de cooperación, también con el sector privado y el sector público, teniendo en cuenta que esto es una tarea de todos y que no hay excluidos y no debe haber excluidos. Así que yo me parece que sea en la sede de una universidad, en una sede académica, me parece que nos da una certeza y una seguridad de que estamos en el buen rumbo, pero aparte que estamos asegurando trabajar juntos cada vez más para conseguir un ambiente mejor para todos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Es un gusto de verdad estar aquí con ustedes. Y bueno, primero agradezco encarecidamente a la Universidad Ort de Uruguay por la organización de este evento. Ha sido un evento que ha sido planificado extremadamente rápido y con un impulso y con una motivación bastante grande en lo que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Así que muchísimas gracias Enrique, Inés, Marcela, Esteban, Franca y Eugenia, porque este es el tipo de alianzas que nosotros estamos buscando en lo que es la protección del medio ambiente. Justamente cuando nosotros estamos viniendo para acá, estamos reflexionando de la importancia de tener alianzas. Las alianzas, que es la necesidad de estar acompañados, justamente para enfrentar los grandes desafíos que tenemos hoy en día, desafíos del cambio climático. Todos estamos muy atentos a todo lo que está pasando con el tema del cambio climático, esa escasez de agua en algunos lugares de la región, estamos con unas inundaciones terribles, la pérdida de la biodiversidad y también el tema que nos une hoy en día, que es la contaminación. Una contaminación que ya viene décadas afiancándose en todo lo que son nuestras sociedades, que tienen un impacto muy grande. Así que en el día de hoy estamos celebrando estas alianzas. Justamente en el Día Mundial del Medio Ambiente, que nació, como dijo el subsecretario Amarilla, justamente coincide con el nacimiento de mi agencia, que es justamente el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se creó en Estocolmo hace 51 años. Y justamente en el día de hoy, esta plataforma, el Día Mundial del Medio Ambiente, constituye una de las plataformas globales más importantes para crear conciencia y tomar acción en el ámbito ambiental. Hoy en día millones de personas en todo el mundo están celebrando este Día Internacional que se enfoca este año en poner fin a la contaminación de plásticos. Y el plástico es un producto duradero
versátil que ha transformado la vida cotidiana, pero la contaminación de plástico supone una grave amenaza para la salud humana, de las personas, de la biodiversidad y del planeta. Tenemos la ciencia para conocer el alcance de este desafío que tenemos enfrente. Y solamente para dar alguna data, sabemos que globalmente al año estamos produciendo 400 millones de toneladas de plástico. Alrededor de la mitad de esa producción se destina solamente para un solo uso. Y solamente estamos reciclando el 10% de eso. Solamente para que tengan un poco de imagen del gran desafío que nosotros tenemos. Se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en los lagos, en los ríos y en los mares. Una contaminación que no solo afecta el funcionamiento de los ecosistemas, de los cuales dependemos para nuestra vivencia en el planeta, sino que también afecta la salud de todos nosotros. Solamente pensemos en la forma en que los microplásticos, hoy en día las pequeñas partículas inferiores a 5 milímetros, ya se encuentran y ya son parte de nuestras cadenas alimentarias, nuestras cadenas de agua y también con lo que es justamente el ecosistema. Estamos realmente perjudicando nuestra salud en una forma que todavía no lo sabemos. Hay una data que a mí me llama muchísimo la atención y que los científicos vienen hablando mucho, y es que se estima que cada persona en este planeta inhala y ingiere más de 50.000 partículas de plástico al año. Piensen un poquito el desafío que tenemos encima de nosotros. Entonces, en América Latina y el Caribe, la gestión de residuos ha mejorado durante las últimas décadas. Sin embargo, todavía alrededor de 145.000 toneladas se depositan diariamente en los vertederos, muchos de ellos a cielo abierto. 17.000 toneladas de residuos plásticos, en su mayoría de un solo uso, terminan en nuestras costas y en nuestros mares. Así que, colegas, el desafío es que realmente somos adictos al plástico de un solo uso. Tomar acción es responsabilidad de todos. Y justamente esa responsabilidad nos lleva a que nosotros tengamos que combatir esta crisis de la contaminación. Y tenemos soluciones factibles. Primero, en una decisión histórica en la Quinta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en marzo del año pasado, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas decidieron poner fin a la contaminación por plásticos. La comunidad internacional está negociando un acuerdo legalmente vinculante al 2024 que se convertiría en un acuerdo ambientalmente fuerte, legítimo, que lo va a llevar a la par con lo que fue el Acuerdo de París del 2015. Y Uruguay tuvo un rol fundamental en el lanzamiento de esas negociaciones. En Uruguay, a finales del año pasado, fue la sede en Punta del Este de la primera sesión de negociación intergubernamental, en donde estuvieron todos los países del mundo, el sector privado, la academia, el sector financiero, y justamente la semana pasada, el viernes, tuvimos la segunda sesión del Comité de Negociación Internacional, en donde cada vez estamos avanzando mucho más hacia el cumplimiento de ese tratado internacional. Todavía nos quedan 5 sesiones más de negociación, pero estamos, digamos, empujando un poco más hacia adelante toda la temática. El segundo punto que quería mencionar es que hace 2 semanas el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente lanzó un reporte muy importante en esa articulación científica normativa, en donde estima de que nosotros podríamos reducir la contaminación por plástico hasta en un 80%. 80% si logramos, al 2040, si logramos actuar en reutilizar, reciclar, reorientar y diversificar nuestra dependencia del plástico. Se trata de transformar la economía lineal en una economía circular, reforzando la relación científico-normativa a todos los niveles. Y estas transformaciones implican invertir en investigación, diseño de materiales alternativos, reformar las estructuras destinadas a la gestión de desechos, desarrollar nuevas tecnologías para el reciclaje, cambiar los patrones de consumo e incentivar nuevos modelos comerciales que promuevan usos seguros y eficientes del plástico en la economía. Y el último punto, retorno como comencé mi discurso, necesitamos alianzas a todos los niveles. Y esas alianzas justamente son con los gobiernos, con sociedades civil, con las ciudades, con la academia, empresas y el sector financiero, quienes pueden actuar, comprometerse y formular nuevas formas
de llevar una economía circular. La innovación y el involucramiento de las casas de estudio como esta, quienes forman los futuros líderes que vemos aquí, justamente nos da la perspectiva de que los jóvenes de hoy en día nos exigen y nos proponen nuevas ideas de cómo queremos mejorar nuestra sociedad. Y son justamente los jóvenes los que están aquí presentes, los que ponen en responsabilidad las decisiones que nosotros tomamos y las decisiones que nosotros no tomamos. Yo tengo muchísima esperanza. Un ejemplo de ello es el lanzamiento en el día de hoy del concurso ORT Penuma, que mencionó Enrique, de buenas ideas para resolver el problema de la contaminación de plásticos en escuelas en todo el Uruguay. Todos tenemos en nuestras manos la oportunidad más grande de esta generación para resolver la problemática de la contaminación de plásticos. Aún estamos a tiempo y tenemos las soluciones. Así que todos juntos lo podemos hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto, y aprovechamos a agradecer a Naciones Unidas por confiar en Universidad ORT para realizar este evento en el Día Mundial del Medio Ambiente y por el lanzamiento de este concurso. Y ahora sí le damos la palabra a Inés para que arranque con este panel. Adelante. Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que es un gusto compartir esta ronda de paneles con ustedes. El primero se titula Soluciones desde el diseño y la tecnología. Y nos acompañan buenos representantes. Por allá tenemos a Maximiliano Isi, que es diseñador industrial, docente de nuestra escuela de diseño y bueno, que además tiene una empresa que se especializa en temas relacionados a ecodiseño de envases de plástico. Así que bueno, nos interesa mucho conocer su opinión en la temática. También nos acompaña la doctora Mariana Umpierres. Ella viene del área de la biotecnología, tiene un doctorado en biotecnología ambiental por la Universidad de McGill y bueno, también nos va a contar un poco su punto de vista en referencia a nuevas tecnologías, bioplásticos y alguna cosita más. Y también nos acompaña el licenciado Pablo Zuraski, que es co-creador de un emprendimiento que se llama Landop, que justamente lo que hace es valorizar un residuo, un material que después nos va a contar, para generar biopolímeros como alternativas a los materiales plásticos. Así que bueno, un poco nuestra pregunta inicial es ¿qué soluciones nos brinda hoy la tecnología frente al problema de la contaminación por plásticos? Ahí tienen el micrófono que se pueden ir pasando. Hola. Bueno, primero que nada, buenas tardes y bueno, muchas gracias por participar, ¿no?, de este evento. Y bueno, con respecto a la pregunta inicial, ¿no?, de cómo la tecnología nos puede ayudar, puede hacerlo de diferentes formas, ¿no? Desde el punto de vista del diseño, nosotros, por un lado, tratamos de que a la hora de generar un producto, en el caso de productos en plástico, tratar de reducir la cantidad de plástico que se utiliza para la pieza, tanto sea para que mantenga la durabilidad y a su vez pueda soportar el traslado, sirva de barrera. O sea, hay una información que va por el lado del proveedor de la materia, que puede ser tanto un plástico derivado del petróleo como un biopolímero. Pero también a través del software nosotros podemos hacer ensayos y poder generar estructuras más resistentes a partir de modelado paramétrico o software generativo. Entonces hay nuevas tecnologías que nos ayudan en eso. Entonces, como que el enfoque va por varios lados. También tratamos de hacer simulaciones en lo que es el aprovechamiento del traslado de los productos. O sea, si bien el impacto ambiental de los envases de un solo uso es cuando se desechan, y en ese momento nosotros no es que no podamos cumplir un rol, pero lo que venía diciendo antes no tiene tanto un rol. Lo que sí podemos pensar, y por lo menos un ejemplo que ahora me viene rápidamente, era esas envases que son fácilmente colapsables para poder reducir ese volumen, para poder hacer el traslado. O sea,
o en el caso de poder simular algunas otras cosas más, es el que esas envases no combinen materiales que no se puedan separar después para su reciclabilidad. O sea, uno de los grandes problemas que tiene el reciclar es la contaminación entre plásticos, entonces ahí se cumplen diferentes roles. O sea, es bastante versátil, la tecnología nos ayuda y nos da herramientas a mejorar esto. Bueno, muchas gracias. Yo estaba pensando un poco desde el punto de la biotecnología y desde donde podemos aportar a nivel de la academia también. Me parece que cada vez es más importante tener como una aproximación multidisciplinaria, justamente porque a veces uno se sesga a cierta parte del proceso, pero es importante, digamos, analizar cuando vemos un producto todo el ciclo de vida, ¿no? Desde la concepción de la materia prima que se usa hasta la disposición final. Por eso también muchas veces se apunta a usar, por ejemplo, un residuo o, digamos, y poder cerrar un proceso circular de alguna forma. Y desde el punto de vista tecnológico, si bien hay en el mercado y se están haciendo cada vez más derivados, digamos, plásticos, derivados de ciertos productos vegetales, la parte microbiana también es una punta en la cual se está trabajando bastante, o sea, usar procesos de fermentación microbiana para producir bioplásticos. Eso todavía está un poco en pañales en el sentido de que no se generan los rendimientos como para generar grandes cantidades de plástico a un costo accesible, ¿no? Ahí también hay que ver un poco el tema costo-beneficio. Pero bueno, cada vez más tenemos alternativas y desde el punto de vista biotecnológico de usar microorganismos que sean capaces de transformar ciertos residuos o ciertos sustratos a plásticos. Hay un punto bastante importante con el tema de los hongos, por ejemplo, para hacer algunos tipos de biomateriales también. Y bueno, es un desafío grande, pero bueno, como decíamos, ¿no? Ver todo el proceso y tratar de, creo que ahí los diseñadores también, de diseñar el proceso pensando en, bueno, todo el ciclo de vida del producto. Gracias. Bueno, yo les voy a contar un poco qué hacemos en Landop para que se entienda primero desde dónde partimos. Landop es una startup que utiliza material orgánico de desecho y a través de un proceso lo convierte en el reemplazo de productos plásticos de un solo uso. O sea, trabajamos en el desarrollo de un material plastificable que pueda ser biodegradable, lo más bio posible justamente a través de la biomasa, con el fin de reemplazar al plástico de un solo uso. Es un proyecto ambicioso, un poco como estaban comentando recién, es una tarea de investigación. Estos procesos son procesos largos, con mucha iteración. Nuestra meta es que sea un material 100% bio, y eso ya es una meta ambiciosa de por sí. Entonces, bueno, en el camino tenemos que ir iterando y trabajando justamente con porcentajes para ir haciendo nuestra curva de aprendizaje, viendo cómo funciona el material, cómo responde, qué tipos de plásticos se pueden reemplazar. Como saben, hay distintos tipos de plásticos y cada uno tiene su resistencia, su funcionalidad. Entonces, es un proyecto que tiene un tiempo de desarrollo y justamente a la pregunta puntual de la tecnología, como entendemos que este es un proceso que nos va a llevar un tiempo, siempre estamos como con el espíritu inquieto tratando de ver cómo podemos desarrollar cosas que nos puedan acelerar esos tiempos. Y hoy estamos trabajando en desarrollar la primera plataforma, seguro en Uruguay, casi seguro en la región, en donde las empresas a través de una página web puedan medir cuál es su huella plástica en el proceso que tienen hoy y a partir de eso, sabiendo cuál es ese número, poder empezar a tomar acción. Lo más importante en estos procesos es entender dónde uno está parado. Entonces, en ese sentido, para las empresas es algo súper importante saber qué es lo que
pasa con su huella plástica. Se habla mucho de la huella de carbono, pero no se habla tanto de la huella plástica y sentimos que es un momento muy propicio justamente para, aplicando tecnología, poder ayudar a las empresas a entender ese proceso y ayudarlos a mejorar su gestión. Bien, sí, tal cual como mencionan, hay un montón de perspectivas, pero ¿qué hacemos en el mientras tanto? ¿No? Como esto que comentabas de la huella plástica es súper interesante. Vamos a profundizar un poco más por ahí. Siempre lo decimos en nuestros cursos, lo primero que tenemos que hacer es conocer para actuar. Y en base a eso, ordenarnos, plantearnos metas, objetivos y trazar el camino para ver hacia dónde vamos. Esto de la huella plástica es interesante porque nos ubica en un contexto y lo que decía Maximiliano, de ecodiseñar nuestros envases, porque tampoco el plástico ha solucionado un montón de cosas en nuestra vida. El tema lo abordaremos en el panel siguiente, es el uso desmedido que estamos haciendo de este plástico. Entonces, trabajando desde el punto de vista del ecodiseño, podemos optimizar y extender la vida útil, elegir los materiales, esto que decía Mariana, de pasarnos a bioplásticos. Ahí quiero saber un poco más. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ventaja tiene pasarnos a un bioplástico? Que también seguramente Pablo tenga algún aporte para hacer por ahí. Y ya fueron dejando entrever mi segunda pregunta, que era ¿cuál es la mayor necesidad o dificultad que enfrenta el sector privado para escalar estas soluciones? Bueno, desde el punto de vista del diseño, yo creo que uno de los grandes desafíos es la recolección. O sea, cómo los actores sociales, el gobierno y los usuarios y las empresas logran incorporar estrategias en conjunto, y esto es otra de las cosas que es muy importante. No hay un actor que pueda resolver solo este problema, y eso es algo que nos tiene que quedar muy claro. Y el diseño tiene mucho para aportar desde todas sus perspectivas, no solamente desde el diseño industrial, sino desde la parte del área de comunicacional, gráfica, audiovisual, o sea, todas las áreas de diseño pueden ayudar a que las acciones tendientes a cómo recuperar ese plástico de un solo uso, que hoy no está llegando a esas plantas de reciclado, es una de las cosas que podríamos aportar, tanto sea en el diseño de sistemas de recolección, sistemas o máquinas, o implementarlo a través de diferentes organizaciones estatales o no, pero yo creo que ahí es donde se puede actuar y hay mucha área de trabajo para eso. El tema está que se den esas instancias y se den los incentivos, ¿no? Al margen de eso, quiero también hacer otro aporte, que es el rol de poder saber qué plásticos se están recolectando. O sea, y ahí es algo que, si bien cada plástico debería de comunicar, cuando uno recibe en una planta partes de plástico, ahí ya se dificulta. Quería destacar que hace unos 5 años hay un concurso que se llama James Dyson de innovación, y un proyecto premiado fue unos estudiantes de diseño en Holanda hicieron un dispositivo para reconocer los plásticos a través del uso de la luz, a través de un láser, una luz. Entonces se acercaba a cualquier objeto plástico y le decía qué tipo de polímero era. Algo que parece ser muy sencillo, es muy sofisticado en términos tecnológicos y resuelve un gran problema que se está teniendo. Porque si uno hace reciclaje de PET y se contamina con PVC, es un gran dilema. Se tira todo un lote de plástico. Entonces, hay muchas cosas para actuar. Creo que desde el punto de vista es el gran desafío que se está teniendo actualmente, lograr tasas de recolección altas para llegar al reciclaje, y ahí es donde el diseño es una gran ayuda a, como ella decía, todo el ciclo, ¿no?, de uso del producto. Bueno, yo en realidad un aporte también desde nuestro lado, como institución educativa también. Yo creo que a lo largo de las generaciones hay cada vez más conciencia. Nosotros somos personas privilegiadas, ¿no?, que podemos estar acá discutiendo esto, ¿no?, sin ni que hablar. Entonces, a nivel académico y a nivel social, cada vez
también llevar la importancia de esto, porque no solamente, como mencionaban, el tema de los plásticos, los microplásticos, nanoplásticos que consumimos en todo, que a su vez llevan, porque no es solamente el polímero, también están todos los aditivos que se necesitan para el plástico, para generar resistencia, durabilidad, etcétera, de los cuales muchos tienen efectos a nivel disruptor hormonal, etcétera, etcétera. Entonces hay como muchas partes de ese polímero que tienen, digamos, consecuencias. Y yo creo que, bueno, dentro de la medida de ese plástico, o sea, no vamos a dejar de usar plástico y volver a, digamos, 100 años para atrás, pero sí en qué productos podemos cambiarnos a otro tipo de alternativa, cuáles podemos reutilizar, cuáles podemos modificar. Y bueno, y ahí también empezamos con las soluciones de otro punto de vista, ¿no? Pero bueno, la educación es fundamental y que esa educación llegue a todos los planos sociales también. Gracias. Creo que si bien el reciclaje es una parte súper importante de todo el proceso y un mejor reciclaje va a hacer que optimicemos definitivamente el uso del plástico, hoy por hoy tenemos un desafío que es encontrar materiales que sustituyan al plástico. A lo largo de estos años, digamos, desde que se industrializó el plástico, alrededor de 1900, se han generado 8.000 millones de toneladas de este producto. O sea, no nos entra en la cabeza la dimensión de ese número. Para que tengan una idea, el peso total de toda la raza humana en la Tierra no llega a 300 millones. O sea, para que tengan una idea, ¿no? Vivimos en plástico. Hoy una botella PET puede tardar 500 años en degradarse y en el camino va generando todas estas micropartículas. Ya lo comentaron hace un ratito. Esas micropartículas hoy están en nuestro organismo. Nosotros hoy ingerimos una tarjeta de crédito por mes. Todos. O sea, ¿por qué? Porque el microplástico está dentro de toda la cadena, como ya lo veníamos diciendo antes. Animales, agua, tierra. Entonces, a mí, cuando veo estas cosas, estos números, no puedo dejar de asustarme. Y justamente a veces ese temor puede hacer que se genere una inacción o que uno tome justamente la valentía de encarar estos desafíos con más fuerza todavía. Bueno, ese es nuestro caso. Y respondiendo puntualmente a la pregunta, yo creo que lo que se necesita es un mayor apoyo y una mayor conciencia de todos los actores. Hablo de gobiernos, de organizaciones, de empresas privadas, de fondos de inversión, para que proyectos que puedan proponer una innovación realmente puedan ver la luz y puedan desarrollarse. ¿Por qué? Porque son proyectos que de repente pueden no ser atractivos a nivel negocio, porque hoy lamentablemente la economía lo que prima es en recuperar rápidamente la inversión y por varias X. Lo vivimos constantemente nosotros buscando fondos, pero en realidad no se dan cuenta que es una grandísima oportunidad, porque imaginen, con los números que les comenté antes, el mercado del plástico hoy mueve $1 trillón anuales. O sea, si uno pudiera captar un pequeño porcentaje con un material innovador de ese mercado, estamos hablando de muchísimo dinero. Pero para eso se necesitan fondos, se necesita tiempo, investigación. Entonces, bueno, creo que es importante tomar conciencia de esto y que los organismos, las instituciones financieras apoyen y den para adelante con estos proyectos. Sí, bueno, sí, la verdad que sí. Nos quedamos todos reflexionando, impactados con el dato de la tarjeta de crédito, la verdad. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a este panel.
A ver por allá. ¿Se sabe qué pasa con ese microplástico que ingerimos y de qué manera se desecha a través de materia? Digo, ¿quieren saber? En realidad es un poco controversial porque también depende un poco de los tamaños, ¿no? Porque tu capacidad de detoxificación está hasta cierto punto, pero bueno, en los tamaños nanométricos ya es un poquito más complejo. Lo que se ve es, por ejemplo, a nivel de cadena trófica, cuando hacen análisis, por ejemplo, en peces, que en peces más grandes vos ves bioacumulación, o sea que eso se puede perfectamente extrapolar al ser humano, o sea que eventualmente, nada, lo bioacumulemos de alguna forma. Sí, no sé hasta qué punto... Claro, sí. Y de hecho pasa, o sea, en estudios donde ves pececitos, peces, ¿no? En distintos niveles, cuanto más grande es el pez, más acumula, porque bueno, se come al más chiquito y más chiquito, más chiquito y se va. Entonces en cierta forma, sí. O sea, obviamente partículas más grandes directamente van a pasar al tracto digestivo y chao. Pero el tema son las micro y nano, ¿no? Que ya puedan llegar a permear y pasar al torrente. Quiero hacer una acotación y no sé tanto lo que tú me estás preguntando porque no es mi área de expertise, ¿no? Pero, no, por eso. Pero quiero agregar un actor que en verdad no es por sacarle culpa a otro, ¿no? Pero hablamos de los plásticos de un solo uso como el único culpable y yo quiero agregar a otro socio que es alguien que todos tenemos ahora, que es la indumentaria. O sea, y es uno de los grandes culpables para mí de los microplásticos, porque cada vez que lavamos las prendas, parte de las fibras que la componen, poliéster exactamente, van al cauce y es lo que termina. Y, o sea, vuelvo a decir, no quiero sacar culpas para ninguno, pero yo creo que tanto en las prendas como el uso de las centrifugadoras, las secadoras, parecen ser un gran culpable, porque al generar grandes revoluciones hacen que las fibras se tensionen más y ahí entra todo un tema que no quiero ponerlo ahora, pero lo menciono rápidamente para que vean que todo lo que es el modo de consumo de la moda rápida, la cantidad de prendas que se producen y que terminan también en deposición final, quemándose, generando contaminación, no es el único, o sea, eso no hace que el plástico de un solo uso de los envases, pero en ese caso hay un actor más que habría que también ir golpeando de la puerta. Gracias por la oportunidad. Y lo que decía también la mezcla de fibras, ¿no? Porque ahí te complica el reciclaje, porque muchos tienen un 30% de... Sí, la verdad que sin duda son áreas de intensa investigación y que bueno, desde acá, desde la academia, tenemos un montón para aportar, también con biomateriales aplicados a industria textil, que bueno, también hay algo de camino andado por ahí. Por allá hay un par de preguntas más. A ver. Una sección de bioacumulación de plásticos. Sé para contaminación tóxica, pero no sabía para plástico. ¿Cómo se acumula el plástico? Porque mercurio, cromo, todo eso sí sabemos de la bioacumulación. Pero no sabía lo de plástico. Por eso decía, el tema es el tamaño de partícula, ¿no? Hasta qué punto el nanoplástico puede llegar a permanecer dentro de los tejidos. Depende un poco de eso. Sí, en realidad estamos hablando de tamaños muy nanométricos, ¿no? Sí. Muy, muy pequeños, que puedan llegar a pasar a través de la barrera, digamos, intestinal, etcétera, y puedan llegar. Pero sí, bueno, y ni que hablar después todo las otras moléculas accesorias, ¿no? Todos los ftalatos, etcétera, etcétera, también. No, que esto es un tema actual de investigación, que de hecho se están desarrollando herramientas para hacer el seguimiento, poder hacer trazabilidad de estos nanoplásticos en el organismo. Es como un tema muy reciente que estamos empezando a ver qué pasa y cuáles son las consecuencias. Entonces, bueno, hay que seguir de cerca la bibliografía y estar atentos. Y bueno, y mientras tanto, minimizar todo lo más posible que podamos en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana. Siempre algo podemos hacer para evitar la generación de plásticos.
había otra pregunta por ahí. Marcelo Montoni, de la Universidad Tecnológica del Uruguay. Bueno, primero felicitarles porque realmente es muy interesante, sobre todo en este día. Estoy totalmente de acuerdo con las premisas que han puesto realmente sobre el tema de conocer, ¿no? El tema de una utilización responsable, lo que mencionaba Pablo, y lo primero de conocer que mencionabas tú, Inés. Y yo agregaría también lo de conservar, ¿no? Es decir, lo que podemos conservar el entorno de estos plásticos y de esta actividad. Pero más allá de eso, quería preguntar específicamente a Pablo el tema de otros plásticos. Es decir, el plástico es una molécula compleja, ¿no? Una molécula de carbono compleja. Es decir, nos acostumbramos a escuchar el plástico mineral, ¿no? Del carbón, de la hulla, etc. Pero también hay plásticos derivados de vegetales. En Uruguay tenemos resinas, tenemos madera, tenemos un instituto de la madera que está empezando a desarrollarse. Y también de carácter animal. Bueno, estoy pensando también que hace más de 20 años Costa Rica mostraron las lapiceras de maíz, también de origen vegetal, como tener esos plásticos, o las bolsas también recicladas de maíz, pero de las resinas, las maderas. Y después hay una tercera también de origen animal, que nos parezca mentira, de la caseína, por ejemplo, de la leche, se puede obtener también una estructura con la misma resistencia y las mismas características del plástico. Así que me preguntaba por ahí, ¿qué otras, un país agropecuario, qué otras iniciativas vamos a tener en esta clase? Gracias por la pregunta. A ver, un poco como les comentaba antes, ¿no? Nosotros estamos en un proceso de investigación y justamente ese proceso hoy toca varios canales. Estamos trabajando con distintas biomasas. Empezamos nuestro proyecto con la biomasa del cáñamo. Veíamos una oportunidad súper interesante en ese rubro, porque cuando nosotros comenzamos con este proyecto, todavía, estamos hablando de prepandemia, Uruguay era país pionero, si bien no era un mercado gigantesco a nivel de producción del cannabis o del cáñamo, bueno, se presentaba interesante por las perspectivas que tenía y especialmente por cómo se estaba desarrollando todo el tema del cáñamo en el mundo. Hago la diferencia entre cáñamo y cannabis porque nosotros arrancamos un poco con el cannabis trabajando sin la parte psicoactiva, es decir, sin la flor y sin las hojas, solamente con el tallo y las ramas, justamente para desarrollar un producto que no tuviera tantas barreras a nivel reglamentarias, etc. Y lentamente, a medida que fuimos avanzando en la investigación, nos fuimos yendo más hacia el cáñamo industrial, que es un producto que hoy sí está en pleno desarrollo y que ofrece unas oportunidades inmensas, especialmente por la fibra, ¿no? Una fibra súper resistente, más resistente que otros vegetales. Entonces, al mismo tiempo, todo el tema de la celulosa es importantísimo en este proceso. Pero bueno, Uruguay lamentablemente perdió un poco la carrera, el ímpetu innovador en ese rubro, y hoy tenemos países alrededor como Argentina, Brasil, que están con la bandera de largada, y en 2 minutos, teniendo en cuenta el volumen de mercado, las inversiones que se pueden hacer, el talento a nivel investigación, en fin, bueno, nos hace un poco también como empezar a entender cómo es nuestro nuevo mapa. De hecho, nosotros estamos trabajando con organismos de Argentina, justamente que cuando empezamos a socializar nuestro proyecto, nos dijeron, vengan acá y lo hacemos acá. Y bueno, lo que queremos es avanzar y avanzar rápidamente. Y en ese orden estamos ya teniendo nuestro pipeline a mediano plazo, trabajar con cáscara de arroz, cáscara de café, cítricos, maíz, obviamente. En fin, todo lo que tenga que ver con el orgánico y que hoy es un desecho y que nosotros lo podemos aprovechar y desarrollar.
Bien, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a dar paso al siguiente panel. Les pido un aplauso. Y voy invitando a Lorena, a Vanessa y a Lucía. Pasen nomás. Si pueden ir en ese orden, sería muy referente. Bien. Paso a presentarlas. La doctora Lorena Lamas es representante de ONU Mujeres en Uruguay, especialista regional de género y cambio climático. También nos acompaña la licenciada Vanessa Esteban, licenciada en comunicación corporativa, cofundadora de Remarket, primera tienda libre de envases en Uruguay, y Lucía Antúnez Susperreguy, que es la co-creadora del proyecto Nilo, que bueno, nos va a contar un poco más. Surgió con el fin de desarrollar productos de diseño de bajo impacto ambiental y está vinculada a de ONU Migración, acciones que aportan, el programa de ONU Migración, acciones que aportan. Bueno, bienvenidas. Y bueno, ya venimos hablando del consumo desmedido del plástico y me interesa conocer su opinión de qué piensan sobre los actuales niveles de consumo de nuestra sociedad actual. Tienen ahí para pasarse el micrófono. Hola, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por la invitación a ONU Ambiente y también a ORT. Desde ONU Mujeres nos pareció genial intentar conjugar a la hora de pensar el consumo, también cómo ese consumo responsable puede hacerse desde una mirada social. En ONU Mujeres todo el tiempo estamos intentando plantear esto de que la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo diferente implica todo el tiempo conjugar esa visión de producción, reproducción, consumo y descarte, no solo desde lo material, sino también desde lo social. Entonces nos parecía genial desde el inicio que vinieran con ese planteo. Entendemos que tanto la parte del consumo como la participación de las diferentes personas y las desigualdades sociales, todas implican un cambio de paradigma y de comportamiento social. Entonces es una gran oportunidad de hacerlo de manera integral, digamos, de alguna forma. Entonces, yo cuando los escuchaba y quería agradecerles a los tres, pero sobre todo Pablo ahora nos tiraba un montón de cifras de plástico, y Alberto más temprano también, que me parecen impresionantes, pero que también pararnos a pensar hasta cuándo la responsabilidad es de ese producto que trajo un montón de beneficios, y también hay que decirlo, y sobre todo para las mujeres que trabajan en el ámbito doméstico y que tienen que resolver un montón de cuestiones vinculadas con el cuidado, y cuánto eso en realidad está vinculado con cómo lo estamos usando y con el comportamiento social. Y ahí viene, me parece, una propuesta, una invitación que queríamos hacer desde ONU Mujeres, de pensarlo desde ahí, desde... Es verdad que el material tiene una resistencia que en un momento era una de sus ventajas. El tema es cómo lo estamos usando y cuestionarnos un poco más nosotros, como actores sociales, cómo lo estamos utilizando. Y cuando también nos cuestionamos cómo lo estamos utilizando, o desde lo que invitamos nosotras, que es la incorporación de la perspectiva de género, es decir, bueno, cuáles son los impactos diferenciados que no solo el uso del plástico, sino los efectos que tiene en calentamiento global, en los efectos de restricción de la biodiversidad y después del cambio, en su resultado del cambio climático, que impacta de manera diferente a las personas, pero también cuando nos insertamos en esa economía, en donde estamos participando las diferentes poblaciones. Y ahí también estamos participando en diferentes lugares, que nos permiten en algunos casos estar en los lugares de toma de decisión y traer ideas diferentes, y en otros casos no. Entonces eso como primera reflexión, para dejar también a las colegas que hablen y traigan toda la experiencia de los emprendimientos de ustedes, pero yo quería como traer eso más de pensarlo desde el modelo y desde el cambio sociocultural que tal vez tenemos la oportunidad de encarar en este diálogo y en todos los que van a venir. Gracias.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para nosotros hoy es un día muy importante y es en lo que trabajamos todos los días. Y bueno, y hablar sobre consumo consciente, sobre consumo responsable, es lo que intentamos hacer todos los días. Remarket nace como eso, nace como una propuesta para eliminar lo que son los envases de un solo uso, los plásticos y los vidrios también, en todo lo que son nuestras compras cotidianas. No sé si conocen Remarket, pero Remarket es la primera tienda libre de envases en Uruguay, donde hoy tenemos más de 400 productos que simplifican la compra cotidiana, son parte de nuestro surtido, abarcan casi todas las categorías que hay en un supermercado tradicional, menos lo que son carnes, embutidos y algunas frutas y verduras, pero sí van a poder encontrar todo lo que son comestibles básicos, arroces, fideos, untables, aceites, productos de limpieza, de cosmética personal, algunos congelados, entre otros. No quiero seguir explayándome porque hoy son más de 400. Y bueno, y lo que buscamos es que esta venta a granel nos permita no solamente comprar lo que necesitamos y evitar lo que son los desperdicios de alimentos, sino también dejar de usar envases que a veces duran segundos en nuestras manos. Porque ¿cuántas veces compramos un producto, como por ejemplo un condimento, y usamos el condimento y a los segundos tiramos el empaque? Lo mismo nos pasa con el limpiador de pisos, con los untables y con casi todos los productos que compramos semanal o hasta diariamente en el supermercado. Entonces, bueno, trayendo también un poco esto del lema de las Naciones Unidas, del Día Mundial del Medio Ambiente de este año, que es sin plástico de un solo uso, y un poco lo que decía Nogui de que estamos adictos al plástico, es una realidad, es algo que está omnipresente en nuestro día a día y que hoy se ha vuelto tan rápido el desecho que ya ni siquiera lo registramos en nuestra mente. Y realmente hoy no podemos ser ajenos a esto, no solamente porque lo vemos, porque lo escuchamos, porque es noticia de todos los días, sino porque también lo vemos en las playas, lo vemos en los campos, lo vemos en la cantidad de vertederos que crecen en vez de disminuirse a nivel mundial, y que hoy la realidad es que tiramos mucho más de lo que usamos. No sé si saben, pero entre todas estas cifras que mencionaron, el uruguayo produce 1 kilo de basura por día. Y de esa basura solamente se recicla un 4%. El otro 96% termina en vertederos abiertos que contaminan el suelo, el aire y el agua, obviamente. Los invito a hacer un ejercicio que a mí me sirvió muchísimo cuando empecé con este emprendimiento, que es prestar atención a su basura. Miren la bolsa que sacan todos los días y van a entender que gran parte de esa basura, un gran porcentaje, son envoltorios, son envases de un solo uso. Es el envoltorio del chocolate, del arroz, la botella del shampoo. Son productos que usamos solamente lo de adentro y el envoltorio lo tiramos. Y por lo general tampoco se clasifica, porque si un 4% solamente se recicla, quiere decir que mucho de eso termina en un vertedero. Y después hay otro porcentaje que son compostables, que también es un tema que hoy no es lo que venimos a hablar, pero que también es importante encontrar en esa basura qué residuos son orgánicos y qué residuos se pueden, no sé si la palabra es recuperar, pero sí darle una segunda vida útil, compostarlos y evitar que terminen en un vertedero, que el efecto es negativo cuando podemos regenerar suelos, la huerta de nuestra casa o un sinfín de utilidades hoy con todo lo que son residuos orgánicos. Bueno, y otro ejercicio que podemos hacer con la basura también es entender la cantidad de basura que sacamos, diariamente o semanalmente. Se van a dar cuenta que lo hacemos de forma ya como lo tenemos incorporado. Se terminó la bolsa de basura, la sacamos y tiramos al contenedor. Se terminó, la sacamos y la tiramos al contenedor. Y nunca somos conscientes de qué cantidad de bolsas estamos tirando. Entonces, cuando vean eso, les prometo que el impacto va a ser enorme y van a empezar a pensar, ¿cómo puedo reducir esa cantidad de basura? Y ahí entra esto del consumo responsable y del consumo consciente. El empezar a pensar, a usar nuestro poder de consumidor, porque tenemos mucho poder como personas. Nosotros somos los que dirigimos el mercado de alguna forma. Si nosotros elegimos ciertos productos, los productos se siguen demandando, se siguen produciendo, las empresas siguen generando ese tipo de producto. Si nosotros decimos no, ahora queremos este tipo de producto, el mercado cambia. Y nosotros somos una de esos cambios.
nosotros detectamos, no solamente como consumidoras, sino como parte de este mercado, que había una necesidad, que ya habían muchas personas concientizadas de alguna forma que querían comprar diferente y que en Uruguay era casi imposible. Porque si bien habían soluciones, las soluciones estaban en muchas partes de Uruguay o de Montevideo, y hoy, en la realidad que vivimos, sabemos que no tenemos tiempo. Que no tenemos tiempo para ir a comprar el producto de limpieza a un lugar, el producto de cosmética a otro, la fruta y verdura orgánica a otro. Entonces lo que nosotros intentamos es consolidar en un mismo lugar todo. Y de alguna forma eso también lo demandó el consumidor. Entonces, como consumidores, los invito a empezar a usar ese poder, a cuestionar el mercado, a cuestionar a las empresas, a cuestionar al sector público, a leer las etiquetas y cuestionarse de dónde viene ese producto, qué tiene ese producto, cómo se produce, cómo está compuesto, porque realmente va a hacer la diferencia. El consumo hoy responsable es un camino de ida. Una vez que uno es consciente de esto, no hay vuelta atrás. Y bueno, si bien yo estoy viviendo eso todos los días y trabajo todos los días para que cada vez seamos más haciendo el cambio, sé que es exigente, que es difícil, pero con pequeñas prácticas podemos realmente hacer la diferencia. No tenemos que llevárnoslo al 100 y que esa basura termine siendo 0, sería lo ideal, pero la verdad es que es casi, no imposible, porque realmente se podría hacer y porque hay casos, pero sé que es muy difícil y me pasa a mí que estoy empapada todos los días de eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Me gustaría primero, para dar un contexto, hablar un poquito de qué es Nilo, cómo comenzó y contar un poco de nuestra historia para poner en contexto un poco. Bueno, le voy a contar como una historia mismo. Todo comenzó un día, yo estaba saliendo de la facultad y ahí en la puerta conocí a Tiago, un chico brasilero que andaba vendiendo comida en la calle. No hace falta que les cuente todo, solo tienen que saber que para cuando comenzó la pandemia nosotros estábamos viviendo en Solimar y la verdad es que económicamente la pandemia nos pegó bastante mal. Entonces un día nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tiago es inmigrante, es de Brasil, ya no podía trabajar en la calle y además no tenía el título apostillado, tampoco podía ejercer su profesión acá. Así que la idea fue, bueno, vamos a emprender. Y sabíamos que teníamos la necesidad o la idea de hacer algo que tenga que ver con ecología y además como de generar una economía circular. Así que Tiago me dijo, mira, yo en mi último viaje a Brasil vi unas billeteras y otros productos que hacían con un material que es reciclable y también en un porcentaje reciclado, con unos estampados, me gustó bastante. Podríamos investigar y hacer algo similar acá que no lo he visto. Bueno, dicho y hecho, empezamos a investigar, conseguimos el material. Durante un tiempo, mientras yo viajaba a Montevideo a trabajar, Tiago se quedaba en casa construyendo, bueno, los cimientos de los que hoy es Nilo. Al poco tiempo, nosotros hicimos el lanzamiento de nuestro primer modelo de billetera y como queríamos que fuera algo que incentivara lo ecológico y generara alguna acción positiva, lo que dijimos fue, bueno, durante esta primera semana del lanzamiento, por cada billetera que vendamos vamos a plantar un árbol preferentemente nativo. Bueno, y así fue como comenzó este proyecto y como plantamos el primer bosque comestible nativo en el terreno de la Comisión Pro Fomento de Solimar Sur. El lanzamiento fue un éxito y a partir de ahí todo empezó a girar, ¿no? Comenzamos a investigar en nuevos materiales, comenzamos a reducir la cantidad de material virgen que llevaban las billeteras, que era algo que queríamos, era importante para nosotros. Hoy en día la cantidad de material virgen por cada una es el equivalente en peso a una bolsa de arroz, vacía por supuesto. Y bueno, fuimos investigando. Otra cosa que comenzamos a hacer es decirle a nuestros seguidores que comenzaran a reciclar o a juntar para nosotros cajas de Tetra Pak, que son un residuo muy difícil de reciclar porque está hecho de varias capas de diferentes materiales que no se pueden separar. Entonces comenzamos a reutilizarlo junto con ellos y utilizarlo como estructura dentro de las billeteras para que sean más duritas, que resistan más el tiempo. Y además utilizar este material que, bueno, justamente es complicado su reciclaje. Creo que aquí en Uruguay solo lo hace Uruplac
Bueno, continuamos, empezamos a reciclar otros materiales como unas espumas que se usan en la industria de la electrónica para transportar materiales, hacemos fundas para notebook con eso hoy en día. Y hoy algo que queremos hacer es como poder cerrar ese ciclo y reciclar nosotros mismos el material sobrante, digamos las billeteras, cuando vuelven a nosotros. Porque otra cosa que tenemos es que nos dimos cuenta de que al tiempo muchas personas venían a cambiar la billetera vieja, pero no nos traían la vieja para reciclarla, que nosotros les proponíamos, bueno, nosotros la llevamos a reciclar, pero bueno, por pereza o vaya a saber qué, la tiraban a la basura. Y lo que se nos ocurrió fue darles un incentivo económico, hacer un descuento y decirles, bueno, miren que si las traen a reciclar, nosotros les vamos a hacer un descuento, van a tener algún beneficio, no sé qué. Y funcionó bastante bien esa idea. Entonces, hoy en día las estamos recibiendo, también se pueden llevar a Recológica, que es un lugar con el que estamos trabajando. Ellos reciben también los residuos, y ya les cuento a ustedes también, reciben residuos de cualquier persona. Ustedes pueden llenar un bidón de agua, ponen todos los residuos plásticos limpios y secos adentro, aplastados, eso bien los apretan, y los pueden llevar ahí, ellos los reciben, los llevan o a 4E o a Uruplac, y ellos lo reciclan, que es una buena manera también de separar los plásticos. Además, como habías dicho tú, el orgánico, que está bueno separarlo y hacer compost. Y bueno, fue pasando el tiempo y llegamos a donde estamos ahora. Ya vamos por el tercer bosque comestible, lo vamos a plantar ahora. Solo falta saber seguro el lugar donde se va a hacer. Y bueno, también el tema del reciclaje, estamos trabajando para cerrar ese ciclo en una especie de tela plástica hecha con nuestras propias billeteras y bueno, con otros residuos plásticos también, con la que, según nuestras proyecciones, para diciembre de este año ya podríamos estar realizando productos con ese material reciclado, como camperas impermeables o cosas así. Y bueno, además de esto quería decir que, bueno, siempre lo más ecológico va a ser reducir el consumo lo máximo posible, pero siempre van a haber también necesidades o productos que vamos a necesitar consumir, y tratar de ser conscientes en la elección de esos productos, de que sea algo de que puede ser reciclado. Si es algo reciclable, llevarlo efectivamente a reciclar, porque si no, no se diferencia mucho de un plástico de solo uso, porque va a terminar igualmente en un vertedero, y la idea es que ese reciclaje sea efectivo. Nosotros siempre tratamos como de incentivarlo, pero bueno, sabemos que algunas no vuelven. Tratamos de decirles, bueno, si viven lejos, pónganlo en un bloquín, llévenlos a algún puesto de reciclaje. Y bueno, eso, que es importante hacer efectivo el reciclaje de las cosas que son reciclables y que no se transformen en un desecho, sino que sean una nueva materia prima que podamos volver a utilizar. Bueno. Bien, bueno, la verdad, muy interesante todo lo que contaron. Nos quedamos con un montón de deberes. Si todavía no lo han hecho, ya tienen que empezar a reciclar en sus casas. Obviamente hacer compost, y importante planificar las compras para poder ir a Remarket y organizarse con tiempo. Y también cuando vayan a hacer un regalo, acuérdense con tiempo, contactan a este proyecto o algún otro. Hay un montón de emprendedores haciendo este tipo de trabajo, y está en todos nosotros contribuir a que esto siga rodando. Una última reflexión súper breve de Lorena en relación a cómo afecta la contaminación por plásticos a las minorías y a los grupos más vulnerables. Y con eso ya vamos cerrando este panel. Bueno, no, muchas gracias. Sí, yo había intentado ser como muy breve en la primera porque entendía que íbamos a tener una segunda vuelta. Primero decir lo que ustedes levantaron, ¿no? De que arrancamos pensando en cómo lo importante es el cambio del comportamiento social, y fue lo que ustedes dijeron en la práctica, o sea, cómo pensarlo de la parte en la teoría después se ve reflejado en esos emprendimientos.
En las comunidades depende. Por ejemplo, una de las cuestiones que hablábamos con Felipe, que está allá en el fondo, que también trabaja en Penuma, es en el caso, por ejemplo, de las cooperativas y del trabajo de las mujeres en el reciclaje. Entonces allí, si bien por un lado hay datos tanto de Penuma como de ONUDI que demuestran que las mujeres que participan en las actividades del reciclaje tienen un impacto en su salud mayor, porque, por ejemplo, son las que están menos formalizadas, tienen menos cobertura de salud, tienen que conciliar ese trabajo con el trabajo de los cuidados. Entonces, pensar en las comunidades, y por eso cuando hablamos de incorporar la perspectiva de género hacia eso, a decir, bueno, ¿cómo nos impacta de forma diferente a mujeres y hombres todas las cuestiones? Las del desarrollo particularmente, pero también las capacidades que tenemos de transformar esa realidad. Entonces, como las mujeres también, al verse cuando trabajaban con sus compañeros, que era lo que intercambiábamos con Felipe, muchas veces pasa que los hombres son formalizados en el trabajo y ellas siguen apoyando, digamos, en esa tarea sin tener acceso a esa autonomía en el mercado laboral. Entonces se han agrupado en cooperativas de mujeres y es un trabajo muy bueno el que vienen desarrollando. También hay datos de ONUDI y de PNUD que muestran que las mujeres cuando se insertan en los modelos de circularidad avanzan mucho más las posibilidades de innovación necesarias para estos modelos de circularidad. Por un lado, porque tienen un compromiso con el cuidado medioambiental, pero por otro lado, porque simplemente la diversidad trae innovación, eso es natural. Hay un montón de estudios también que muestran que los equipos diversos aumentan hasta 6 veces sus capacidades de innovar. Y para estas cuestiones, no solo de reducción del consumo, sino de avanzar a otros tipos de empaquetado. Por ejemplo, lo que vos decías, algunos productos los podemos comercializar sin ningún empaquetado, otros necesitamos de empaquetados alternativos. Entonces, innovar en ese sentido también es importante, pero sí tener en cuenta ese impacto, porque otro de los trabajos que hacíamos, que es con las comunidades de mujeres que realizan alimentos para la venta en sus propias comunidades, esa comercialización se hace en empaquetados de plástico. Por un lado tiene el impacto en la salud que mencionabas vos, Mariana, de decir, bueno, el propio plástico cuando colocamos nuestros alimentos ahí tiene un impacto, pero además si intentamos hacer un cambio para otro tipo de empaquetados, hay que tener en cuenta que para ellas pasa a ser un producto que es más caro y a veces eso la saca del mercado. Entonces, cuando pensamos en la sustitución de los empaquetados, también hay que pensar qué impactos tiene en la economía doméstica, en la vida cotidiana y real de las personas. En este caso, yo hablo por la participación de las mujeres en estos mercados, pero de las personas en términos generales, sin ni que hablar cuando pensamos en las interseccionalidades. Ahí entra toda otra cuestión que no es específica del plástico, pero que tiene que ver con el cuidado y la defensa de la tierra, de la biodiversidad, que también en definitiva es necesaria preservarla para evitar lo acelerado de los efectos del cambio climático. Entonces son cosas que se empiezan a cruzar y es difícil acotarlo solamente al plástico, pero sí también entender que están interconectados y que las políticas y el trabajo que venimos haciendo tiene que ser en ese sentido también de ir conjugando, y por eso les decía que me parecía genial lo de conjugar el consumo responsable con esta mirada social, porque son inseparables de alguna forma. Sí, la verdad que sí. Bueno, les agradezco mucho y los invito a hacerles las preguntas al cierre del evento, porque ahora estamos muy justos de agenda. Me imagino que tienen un montón. Yo ya me anoté unas cuantas que les voy a preguntar después. Así que bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, y ahora les voy a presentar. Voy a cambiar de micrófono, me vengo para este lado. Les voy a contar un concurso que estamos lanzando en el día de hoy, que se llama Buenas ideas para combatir la contaminación por plásticos. Es un concurso que también estamos lanzando en alianza con Penuma y Universidad Ort, que está dirigido a preuniversitarios, y lo que buscamos justamente es promover el lema Sin contaminación por plásticos. Lo que estamos tratando es de tener ideas frescas, que muchas veces son las más simples, las que van a ser más innovadoras. Tenemos las bases
que ahora simplemente les voy a contar titulares y las vamos a tener disponibles en la página web en los próximos días. Ya tenemos confirmado a nuestro panel evaluador, que va a estar integrado por Alberto Pacheco, director de Penuma Conosur, por Marisa Cirilo, directora ejecutiva de la ONG SEMPRE, Pilar Lacalle Pou, presidenta de la ONG Urumepa, María Victoria Pereira Flores, directora de la revista SEA, y René González Gómez García Palao, coordinador de negocios verdes de CAF. Los integrantes del equipo ganador buscamos que se postulen en duplas y van a obtener una beca del 50% para cursar la totalidad de una carrera universitaria o técnica en la Universidad Hort Uruguay. Y bueno, y estos son los plazos para que estén atentos. Del 1 de julio al 29 de septiembre vamos a estar recibiendo las postulaciones. En ese plazo vamos a hacer un taller a modo de orientación para los postulantes. Del 1 al 30 de octubre vamos a hacer la evaluación de las propuestas y el 15 de noviembre va a ser el plazo para la publicación de la propuesta ganadora. Estamos muy, muy entusiasmados con este concurso. Y bueno, y ahora, a modo de cierre, voy a invitar al coordinador residente de las Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz, a que dé unas palabras. Sí, no, como quieras. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me dejaron solito aquí. Entonces, acompáñame, por favor, sí, que si no me siento un poquito solo ahí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la ORT por invitarnos. Le decía, no recuerdo todavía el nombre de mi colega, ¿cuál era tu nombre? Perdona, Víctor, que era la primera vez que venía físicamente a la ORT y para mí es un gran honor. Siempre es muy bonito entrar en una universidad, ¿no? Realmente es un momento hermoso, por lo que representa esa para el desarrollo del ser humano. Entonces, muchas gracias por organizar esto junto con nuestros colegas del Penuma, con Alberto y con su equipo y las otras personas que han venido colaborando en la organización del evento. Gracias a Enrique también, con quien nos hemos cruzado en diferentes momentos, y a todos los que han participado en la preparación de este espacio. Por supuesto, a mis colegas de la ONU también, que nos acompañan en el día de hoy. También quería mencionar que sé que de alguna manera la Intendencia de Montevideo ha colaborado o ha aportado, o por lo menos algunas ideas para el día de hoy, y transmitir nuestro pésame por el fallecimiento de Mariano Arana, con el que estuvimos hace muy poquito, de hecho, casualmente en Casa ONU, y bueno, fue un gusto realmente poder escuchar el amor que tenía por la ciudad y por Montevideo, y bueno, creo que un día como hoy es obligado hacer una mención a su fallecimiento y a nuestra, digamos, tristeza con ese evento. Dicho eso, 2 o 3 comentarios nada más, porque creo que se hizo un buen repaso de la importancia de esta temática y de la sostenibilidad. Quisiera decir 2 o 3 cosas. Una es, hoy se celebran estos 51 años, ¿no?, desde Estocolmo. Yo con Enrique Iglesias tuve oportunidad de hablar del rol que él jugó en Estocolmo, ¿no? O sea, que los uruguayos ya llevan trabajando en esto mucho tiempo y mucha historia. Y a veces me pregunto cómo que no avanzamos más, ¿no? Que pasan 50 años y que todavía muchos de los retos ambientales que tenemos nos cuesta trabajo plasmarlos. Qué bien que Alberto recordaba el avance tan importante que se hizo el año pasado con el tema de plásticos y este proceso que está en marcha. Pero es siempre remar contracorriente, ¿no? Y quizás yo creo que uno de los problemas que tenemos como especie lo hemos tenido justamente en las universidades. Y es que nuestra capacidad de especializarnos nos ha hecho dejar un poco de lado a veces esa necesidad de lo que Mariana, ¿no?, era tu nombre, comentó antes, de la perspectiva multidisciplinar, ¿no?, que hace que al final nos hacemos especialistas en algo, pero nos cuesta un poco, claro, quien mucho abarca poco aprieta, ahí está el refrán, pero a veces nos convertimos como en águilas arpías, ¿no?, que tenemos esa visión de
desde lejos de un tema y llegamos hasta nuestra presa y somos buenísimos en hacer eso, pero no vemos todo lo que pasa alrededor. Y creo que la Agenda 2030 nos interpela sobre eso, ¿no? Sobre que si queremos ser ingenieros, tenemos que saber de medio ambiente y tenemos que saber también de la perspectiva social y tenemos que saber de consumo y tenemos que tener la sensibilidad para tener una mirada que no sea solamente de la media, sino también desde una perspectiva de género, desde una perspectiva, digamos, de grupos vulnerables. Y uno dice, pero eso es imposible, nos vamos a volver locos. Bueno, pues tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que aprender a hacer eso si somos economistas, tenemos que aprender a hacer eso si somos abogados, tenemos que aprender eso si somos ingenieros, biólogos, antropólogos o lo que sea. Pero tenemos que aprender eso porque si no nos vamos a seguir dando con los mismos muros que son los muros de la especialidad, que nos permite avanzar en algunas cosas, pero a veces nos obliga a retroceder en otras, ¿no? Yo creo que el ejemplo del plástico es grandísimo, ¿no? Y se ilustra con esos datos que se dieron de acumulación a nivel global y el problema que tenemos, que bueno, recién empezamos a discutir de las soluciones y va a ser un proceso complejo. Pero más bien yo plantearía la Agenda 2030 como esa llamada profunda a mirar el desarrollo desde una perspectiva integral, lo social, lo ambiental y lo económico. Y todo queda muy bonito cuando uno dice eso, pero la verdad que en el día a día nos olvidamos. Nos olvidamos y avanzamos y nos damos cuenta después de que tenemos un problema. Ejemplo paradigmático en este momento, el agua en Uruguay. Hablamos de una triple crisis planetaria, la contaminación, la biodiversidad, el cambio climático. Bueno, las tres cosas tienen que ver con el tema del agua. Y buscar soluciones al tema del agua va a requerir mirar el tema de cambio climático, el tema de biodiversidad y el tema de contaminación. Y va a requerir trabajar con los ingenieros, pero también con los biólogos y entender cuáles son los límites de nuestro modelo de crecimiento de cara a tener un agua de calidad y de cantidad en el medio y largo plazo. Y va a requerir también utilizar modelos de cambio climático y de disponibilidad de agua en el medio y largo plazo, ¿no? Que es un problema no de Uruguay, obviamente. Estamos hablando de Uruguay ahora, pero es un problema el del agua que es global. Y ahí nos requiere sentarnos a trabajar con gente que piensa diferente, porque un ingeniero, mi papá es ingeniero, no que nadie piense que estoy hablando mal de los ingenieros, piensa de una determinada manera y cree que su modelo de alguna manera resume la humanidad. Los economistas piensan igual. De repente, ahora, con el tema de la pandemia, se bajó un poquito la efervescencia del carácter omnipresente de la economía, pero necesitamos mirar esos temas con esa perspectiva más integral para poder encontrar soluciones que sean más duraderas. Dicho eso, termino diciendo que, por tanto, pensamos que para el agua, como para muchas cosas, desde Naciones Unidas, es muy importante el aporte de la ciencia y es muy importante ese aporte de la visión multidisciplinar. Es muy importante que no nos olvidemos, y Uruguay eso lo hizo muy bien en la pospandemia, que el conocimiento científico es tan importante por lo que sabe como por lo que no sabe, porque en la pandemia no es que los expertos que estuviesen ahí tuviesen todas las respuestas, pero bueno, son conscientes también de cuáles son los límites y cuáles son los parámetros en los cuales tenemos que ir navegando. Y quizás para el agua, como para tantas cosas, tenemos que estar revisitando siempre ese puente entre ciencia y política pública para ir encontrando las mejores soluciones para la vida de la gente. Y un día como el de hoy, ¿no?, que es importante celebrar, también es un día para trabajar desde la academia, desde las universidades, para pensar justamente cómo desde aquí hay un rol tan importante para las soluciones de los problemas de la gente en el largo plazo. Y es uno de los pocos lugares desde los cuales se mira así, ¿no?, en el largo plazo. Desde las instancias políticas en todos los países del mundo, pues la mirada no es tan a largo plazo, a veces, y por eso creo que desde el entorno académico hay que estar siempre, digamos, trayendo esa perspectiva y ojalá cada día más multidisciplinar. Yo creo que con eso he cubierto lo que quería decir. Espero que no haya repetido mucho lo que dijeron mis colegas y bueno, agradecer, he aprendido mucho escuchando los paneles, seguro que hay ideas ahí para seguir trabajando. Muchas gracias.